Bueno, pues dejamos a un lado el estudio de la Garabata, que de nuevo una semana más nos ofrecían estos talleres, y cambiamos ahora totalmente de asunto y como cada noche de lunes vamos a dedicar este espacio al verano saludable, a hablar pues de consejos que tienen que ver con el bienestar y en este caso con algo muy importante. Vamos a saludar en primer lugar a nuestro invitado de esta noche de lunes. De nuevo recibimos en nuestro plató a Gonzalo Rosendo, psicólogo deportivo. Buenas noches, Gonzalo. Buenas noches, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Decíamos que vamos a hablar de algo muy importante porque vamos a centrar hoy este espacio que cada semana hacemos contigo, con otras personas, para hablar de deporte, pero de deporte inclusivo, ¿no? De cuando el deporte también se pone al servicio de personas que tienen pues diversidad funcional y que de algún modo encuentran en el deporte pues un modo de integración, de mejora en la salud, de muchos beneficios, ¿no? Sí, claro, es importante este tema. Ya hemos venido hablando del deporte en los niños, deporte en todo tipo de personas, mayores de tercera edad, actividad física, las diferencias, bueno, y siempre tiene cabida, ¿no? Y es importante recalcar este tema y aconsejar de qué es esto del deporte inclusivo, qué es el deporte adaptado, cómo lo hago cuando viene a mi club o cuando viene a mi clase de educación física un niño con diversidad funcional, capacidades diferentes. Hay que tener en cuenta las terminologías, el vocabulario que utilizamos. Vamos a intentar aconsejar y poner algunas pautas para que lo tengamos más claro, que creo que todavía nos queda crecer un poquito en la sociedad y culturalmente. Bueno, además, sobre todo estamos hablando cuando hablamos de deporte, en muchos casos, aunque nosotros lo estemos relacionando en este verano con temas de salud, saludable, el deporte también es un rato para el ocio, ¿no? Para la diversión y sobre todo para para la integración, ¿no? Para tener amigos, para tener una vida social. Y hay determinados perfiles de personas que tienen más problemas a la hora de relacionarse con otros niños o con otros adultos, y que el deporte quizás es una vía de unión importante para eso, ¿no? El deporte no deja de ser una herramienta, una estrategia que debemos de utilizar para la inclusión en todos los sentidos, y tener claro que al final las barreras las ponemos nosotros y que somos el ser humano el que impide o no deja que lleguemos a donde queremos, ¿no? Porque al fin y al cabo, como bien decía, se pueden utilizar otros términos además de discapacidad. Al final la discapacidad es un impedimento, algo que alguien no puede conseguir, y eso no es cierto. Creo que todos podemos conseguir todo lo que nos propongamos y todos tenemos discapacidades. Exacto, es que es donde quería acabar, digo, y por esa regla todos tenemos discapacidades, porque yo no soy atleta olímpico, así que... Mira, yo hace este mismo programa, Gonzalo, que comenzábamos hablando con la bailadora María Fernández, yo en este caso soy un discapacitado para lo que María nos ha ofrecido, ¿no? Porque desde luego todo el mundo tenemos nuestras limitaciones y también tenemos nuestras capacidades, que es lo que hay que potenciar, ¿no? En este caso. Cuando hablamos de la práctica deportiva, Gonzalo, en muchos casos está en manos de personas que, aunque sí que bien pueden tener una mínima titulación, ¿no? Como monitores y demás, pero en muchos casos son aficionados, son padres de deportistas los que se hacen cargo de dirigir estas actividades deportivas. ¿Qué herramientas cree que tienen que tener estas personas para tratar de fomentar más el deporte inclusivo? Pues como bien dice, un mínimo de formación prioritario, es decir, el saber quién te llega, qué colectivo te llega, con qué colectivo trabajas, qué capacidades distintas te puedes encontrar, encuentres o no cualquier enfermedad, cualquier trastorno, como queramos, de cualquier cuadro que queramos denominar, tienes que tener una formación, porque entre los propios, digamos, entre el propio colectivo de niños que puede haber, donde no exista un niño con una capacidad distinta, diferente, ¿no? Que todos sean más parecidos, también te puedes encontrar distintos casos que tienes que abordar, y esto es una cosa más, y lo único que necesitas es conocimiento, formación, saber pues qué es esto de la parálisis cerebral, a qué afecta. ¿Tengo que chillarle más a un niño con parálisis cerebral? No, no hace falta. Suena un poco cómico, pero son muchos de los casos que vemos... Sí, es como cuando tratan con alguien en otro idioma, ¿no? Exacto, claro. O si tiene un problema a lo mejor auditivo, dicen, no tiene ningún problema auditivo, solo afecta la parte del equilibrio, postura y más, digamos, tema motor, ¿no? Que afecta al cerebro. Entonces, todas estas cosas son inclusión, al fin y al cabo, aunque lo veamos una tontería.
El hecho de utilizar, como bien decíamos, el vocabulario de sufre, no sufre, no tiene por qué estar sufriendo, al contrario, como bien decimos, la práctica deportiva es una herramienta para que disfruten, para que lo pasen bien, para que se incluyan y para que trabajen todos como un colectivo más, ¿sabes? Claro. Bueno, ¿cuáles son los principales errores que se cometen en en este ámbito? No sé si quizás planificar el entrenamiento de dos formas distintas, una para el colectivo y otra específica para la persona, ¿es uno de los principales errores que se cometen? Claro, puede ser, ese sería la connotación negativa a la hora de hablar, ¿no? No puede o no, y bien como dice, ya no solo la inclusión, trabajar la adaptación. En fin, al fin y al cabo todo lleva a que hagan ejercicio, que hagan actividad física y que puedan llegar al máximo de rendimiento que ellos quieran y con unos objetivos que tengan implantados. Entonces, los mayores errores puede ser, por ejemplo, pues eso, plantear tareas distintas o esta tarea no la hagas, que no, tú tienes que ser capaz y tienes que tener las competencias para diseñar las tareas o desarrollarlas, y si no, para eso estamos los profesionales, para ayudar, por supuesto, que a lo mejor tenemos mayor formación específica en eso, ¿no? Claro. Y decirte, mira, pues podemos hacer tal ejercicio, que quieres trabajar esto, le vendría muy bien hacerlo así, pero que no lo haga él solo, todo el equipo va a tener que trabajarlo así, ¿no? Y acoplar, digamos, una serie de circunstancias para que todos disfruten y todos se esfuercen, que al fin y al cabo no quiere decir, no, es que el que no tiene una capacidad diferente le va a costar menos, o el que no tiene... no tiene por qué, lo podemos... O se tenga muchas veces el temor de que si dedico más tiempo a esta persona se me va a aburrir el resto, ¿no? Claro, no es dedicar más tiempo, es simplemente adaptar nuestro diseño de tarea, por así decirlo, y es adaptarlo e incluir a las personas. En clases, en clubes, en instituciones, en fin, en todos los ámbitos, ¿no? Que al final creo que siempre cojeamos un poco en estos temas y, como bien dice, bueno, ¿y en qué fallamos? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues es tan sencillo como eso, plantarnos, preguntar y hacer ver que de todas las formas se pueden hacer. Yo he tenido en el máster varios módulos de deporte adaptado, deporte inclusivo y demás, y hemos trabajado como una persona a lo mejor que tenga sordera y a lo mejor tenga ceguera, también puede realizar baloncesto, puedes realizar fútbol con personas apoyo, con guía, con distintos, si en el caso de que tenga ceguera, con sonido, en fin, vamos viendo y vamos adaptando, y al final, al ser niño, que es el colectivo en el que nos estamos dirigiendo, con cualquier estímulo llamativo se lo van a pasar bien, y somos nosotros los que marcaremos esas barreras o los que incluiremos a todas las personas para que puedan realizarlo, ¿no? Y los niños aprendan, que al final están aprendiendo de, aquí somos uno más, aquí no hay problema de eso. Sí, porque además es algo que sirve de lección, podemos decir, ¿no? Tanto para la persona que ve cómo tiene capacidad para hacer cosas que quizás no creía que podía hacer, sino como para el resto de compañeros, ¿no? Que a lo mejor no presentan ningún tipo de discapacidad concreta y ven cómo, bueno, pues con superación y con esfuerzo todo se puede conseguir. Digamos que todos ganan. Pero, Gonzalo, estamos hablando de cómo planificar clases de deporte, entrenamiento. Cuando llega la hora de competición, se convierte al final, para las personas que están impartiendo este tipo de clases, en un problema. Es decir, ¿qué hacemos ahora? Porque en las competiciones realmente el mundo del deporte está adaptado para la integración, porque vemos muy marcado, vamos, en la propia Olimpiada, ¿no? Vemos cómo tenemos la Olimpiada, cómo existen luego las Paralimpiadas, y es la menor integración posible, ¿no? En esto. Sí, claro, pero ahí ya estamos hablando de alto rendimiento, estamos hablando de competiciones más a gran escala, que sí es cierto pues que al final tienen unas clasificaciones y unas baremaciones que tienen que diferenciar, pero no solo entre este tipo de personas. Al final, cuando vas a hacer una competición de boxeo, no puede pelear un peso de 50 kilos con alguien de 80. Claro. Entonces, ahí también estamos categorizando y etiquetando, es decir, aquí ya estamos en un plantel donde queremos que se asemejen, donde hay una homogeneidad entre la muestra que se va a presentar a los Juegos. Entonces, claro, no es solo entre Juegos Paralímpicos, Paralimpiadas, o Juegos Olímpicos o la etapa de las Olimpiadas, ¿no? Entonces... a más bajo nivel, ¿no? En lo que nos podemos mover aquí. Ahí falta quizás la integración, falta la inclusión, ya sea pues porque... ¿no? Cómo va a correr, cómo le va a dar a la pelota, y ahí, bueno, al final yo creo que es eso, es un trabajo de inclusión grupal, de equipo. Si no tiene que ser tanto la competición, que por ley no creo que
que impidan que alguien compita o juegue, sino de equipo, cómo lo trabajamos en los entrenamientos, cómo incluimos a esa persona con el grupo y luego que realice, bueno, pues el partido si tiene que jugarlo que salga unos minutos igual que los compañeros, en fin, hay que ir también trabajando y viendo dónde nos encontramos y después si ya llega pues a un sistema más de alto rendimiento como estamos viendo, pues si va a encontrarse con esa categorización de que tendrán que, dependiendo de la discapacidad que nos encontremos en un grupo u otro y de una forma u otra el deporte, pero sí es cierto que a menor escala, bueno, nos queda un poquillo por arrancar por trabajar, y por ayudar, ¿no? Y por trabajar a que si porque la competición exija mucho y yo crea que no está preparado, pues habrá que buscar otra forma de que compitan, otra forma de que el colectivo pueda estar incluido y además integrado en que compita, competición. Tampoco ganar el campeonato tiene que ser la meta, ¿no? En cualquier caso, ¿no? Que quizás que si piensan, no, es que a lo mejor nos van a hacer pues perder 2 partidos, bueno, pues no pasa nada si se pierden 2 partidos tampoco. Claro. En cualquier caso, la cuestión es que todo el mundo disfrute del deporte. Estamos hablando de deporte inclusivo, bueno, cuando hablamos con un equipo, cuando se hace de forma individual, Gonzalo, entiendo que se trabaja de la misma forma, ¿no? Cuando son deportes individuales, ¿no? Sí, claro. En deportes individuales incluso no es que lo tengan más fácil, pero bueno, no tienen que trabajar con un grupo. Solamente se trabaja con el deportista y, en fin, tienes más atención, tenga o no discapacidad, es mucho más atención personalizada en un deporte individual que en un deporte grupal, claro, donde estás lidiando con un grupo que 4 son muy amigos, se subdividen, ¿no? En fin, entonces, claro, es otra forma de trabajarlo, pero se trabaja igual. Incluso, ya te digo, tiene una atención más personalizada, estás diseñando las tareas para el deportista, sea el deportista que sea y a lo que se quiera dedicar, y creo que puede tener más facilidades en ese sentido el profesional. Vamos a hablar también de algo que yo considero fundamental y entiendo que vosotros también lo tendréis muy presente, que es el papel de las familias, de personas que tienen esta diversidad. ¿Qué tienen que hacer para colaborar también en la inclusión, Gonzalo? Porque me da a mí la impresión, y a lo mejor me equivoco, que hay muchas familias que pensarán, no lo llevo, que se va a caer, no lo llevo porque le van a decir tal, y esa sobreprotección puede ser perjudicial también. Puede no, es perjudicial. La sobreprotección no es buena en ningún caso. Caerse se caerá, pero se caerá haciendo deporte, se caerá en clase, se caerá él y todos los niños se han caído y nos caeremos todas las personas, es decir, volvemos a lo mismo, Cristóbal, al final está quién pone las barreras y cuándo la ponen, y la ponemos nosotros, y la pone la sociedad, y la pone la familia, y la ponen los profesionales, la ponen los profesores, sin darnos cuenta y sin quererlo, porque no estoy culpando ni señalando a nadie a dedo, pero es que no nos damos cuenta y constantemente caemos en errores como eso de, y ahora lo voy a llevar a un equipo donde él vea sus diferencias. No tiene que ver sus diferencias. El hacer deporte no conlleva solo a moverse el hacer deporte conlleva unos valores como puede ser la resiliencia o capacidad de superación, como puede llevar a ser el aprender a comunicarme, el esforzarme y el levantarme cuando me caigo. La disciplina, ¿no? Exacto, que es muy de deporte, y sobre todo, Gonzalo, a mí lo que más me parece importante es el relacionarse con otras personas, crear amistades dentro y fuera del terreno de juego, ¿no? Claro, que totalmente, y nos estamos centrando en el plano social, ¿no? Quizá, pero si nos centramos en el plano fisiológico, también conlleva un crecimiento fisiológico. Dejarlo en casa o que tú intentes realizar con él actividad no mejora. Es decir, intentemos que el plano fisiológico también lo mejore. Estuve este año allí en Madrid, tuve la oportunidad de acudir a varios entrenamientos de un grupo de baloncesto en silla de ruedas, y muchos me contaban su experiencia propia y me contaban lo que habían mejorado tanto físicamente como muscularmente gracias al deporte, ¿no? Y a la actividad física. Y al final habrá momentos en los que lo pasen regular, pero como todos, vuelvo a lo mismo, todos tenemos problemas, todos tenemos barreras, y al final es incluirnos y ver que es igual de beneficioso, vamos, y sobre todo eso, no solo en el plano social, en el plano fisiológico y en el plano psicológico, ¿no? Emocionalmente, en fin, en todos los sentidos, ¿no? Ayuda el deporte. Bueno, hablamos de deporte inclusivo y también hablamos de deporte adaptado. ¿Existen diferencias entre ambas cosas? Sí, al fin y al cabo el deporte inclusivo lo que estamos refiriéndonos es, como venimos hablando, a, bueno, si tengo una persona con una capacidad diferente o diversidad funcional, como se le quiera llamar, ¿no? Y
tengo que introducirlo en un grupo, pero sin variar quizá la forma, ¿no? Si vamos a hacer fútbol, se hace fútbol con las reglas de fútbol y como es. Y eres tú el que estás dentro de un grupo y juegas a fútbol. Claro, nos encontraremos casos en los que eso sea más complicado. Pues a lo mejor tengo espina bífida, padezco parálisis cerebral, entonces tenemos que adaptar el deporte, que ya viene a ser a cambiar las reglas, cambiar las formas para que se pueda practicar de igual modo, sea igual de divertido, pero podamos practicarlo todos, ¿no? Y pueda incluirse también este tipo de personas que a lo mejor pues tienen una paraplegia y no pueden mover miembros inferiores y necesitan ir en silla. Bueno, pues ¿cómo podemos adaptar los deportes? Y todo al final es imaginación y creatividad, todo claro. Se basa en eso. ¿Cree que sería necesario también hacer una inclusión deportiva, pero a la inversa? Es decir, tú decías antes, bueno, pues que cualquier persona pueda formar, que tenga una discapacidad, forme parte de un equipo de fútbol como si nada. Pero tú has puesto un ejemplo que me ha llamado la atención, que has ido a Madrid y has estado con un equipo de baloncesto adaptado, ¿no? Que hacen en silla de ruedas. ¿Crees que también sería necesario hacer lo contrario? Es decir, que todos los deportistas conviviesen con personas, totalmente, con equipos que tienen esta diversidad. Es más, Cristóbal, me ofrecieron a hacer el ejercicio, ¿no? La actividad, el entrenamiento con ellos y me negué por vergüenza, la verdad, porque dice, es que me van a dar, vamos, no por sentirme inferior ni nada de, uy, puede que me ganen, totalmente, claro, si llevan entrenando todas las semanas, meses, y los ves correr con la silla, y los ves driblar, y bloquear, y lanzar, y yo posiblemente me siente y no llegue a canasta porque no tengo fuerza como para, y no lo realicé, y exacto, y es muy enriquecedor, y lo aconsejo, y bueno, a mí por eso hacemos esto, ¿no? Para mover un poco desde aquí que tenemos esta oportunidad, bueno, pues vamos a mover un poco las inquietudes, bueno, ¿y qué es esto? A ver, ¿qué tal? Y sí, y ve a un entrenamiento y siéntate en la silla, que te pongan las reglas que tienen ellos, ¿no? Claro, tú piensas que cuando estás en una silla, si a lo mejor tienes un problema de L, ¿no? De lumbar, bueno, pues sí puedes mover el tronco, pero si lo tienes más arriba de torácica ya no puedes mover el tronco. Claro. Y ahora vienen las complicaciones, o no complicaciones, simplemente adversidades que hay que superar. Y te pones en empatizas en este caso, y sacas otro valor, ¿no? Que es la empatía, y ves, y es muy bonito y muy enriquecedor. Y te das cuenta de la superación, del esfuerzo, y de que no existe la discapacidad, o no existe la minusvalía, que ya cada vez lo escuchamos menos. Afortunadamente. Afortunadamente. Y en fin, exacto, sería un ejercicio muy bueno y muy terapéutico porque te lo pasas muy bien y aprendemos todos de todo. Pues nada, eso podemos decir, ponte en mi lugar, tanto de un lado como de otro, para que todo el mundo, bueno, pues, conozca las situaciones del otro y que, bueno, pues tenga más herramientas para entenderlo, ¿no? Que cuando uno tiene herramientas para entender las cosas, siempre funcionan un poco mejor. En cualquier caso, Gonzalo, nos queda mucho camino por andar en este aspecto, ¿no? Porque me da a mí la impresión de que vivimos en el mundo del deporte, sobre todo en el infantil, y entiendo que ya habéis hablado de esto en el programa, muy focalizado a ganar, ¿no? Sí, claro, y menos a la integración, a disfrutar, a pasar un buen rato. Y muy centrado en eso, nos queda mucho que aprender todavía. Sí, tenemos que cambiar muchas cosas. Al final sí que lo hemos hablado y siempre volver a lo mismo. No es malo crear competitividad, lo malo es cómo la creamos y dónde está la formación. Yo creo y espero que se siga formando a deportistas en el deporte con competitividad, pero sin olvidar los valores, sin olvidar la integración, la deportividad. Claro, ya todo esto lo dejamos a un lado en el momento que comenzamos con distintos modelos de formación más basados en la agresión, en fin, en las presiones a los niños por parte de familiares, por parte de entrenadores. Entonces, yo sí creo y confío en que se puede competir, que podemos competir todos y que podemos hacerlo de una forma sana, claro, y con valores. Y por supuesto también está el otro objetivo, que es una forma lúdica, basándonos en divertirnos, aprender y verlo desde otro punto de vista. Creo que todo tiene cabida, y lo que tenemos que dejar a un lado son los prejuicios, que nos pesan mucho a todo el mundo, porque somos, por naturaleza, solemos juzgar antes de saber y antes de informarnos y antes de documentarnos, y eso es lo que deberíamos de empezar ya, claro, a dejar a un lado, a romper, ¿no? Y mucho trabajo y poner mucha piedra, porque, hay mucha piedra en el camino que hay que quitar, ¿no? Y entre todos hay que intentarlo. Bueno, decía Gonzalo que tenemos muchos prejuicios, estaba yo pensando en esa nueva campaña publicitaria que hay ahora de los prejuicios y los posjuicios, ¿no? Sí, bueno. Pues eso es lo que nos ocurre realmente en
en la vida, tanto en el deporte como en otros ámbitos. Bueno, Gonzalo, casi que nos vamos quedando sin tiempo, te vamos a dar las gracias, como siempre, por estar con nosotros. Espero que lo que también nos has contado sirva, bueno, pues, al menos para los clubes locales de la ciudad, que me consta que muchos ya trabajan en este aspecto, para que tengan, bueno, pues, algunas nociones de cómo trabajar, de cómo incluir a todo el mundo dentro de su dinámica deportiva, para que todos puedan disfrutar de la actividad física y deportiva. Así que muchas gracias, Gonzalo. Gracias, nosotros despedimos a Gonzalo Rosendo, psicólogo deportivo. Nos vamos unos segundos a la publicidad y enseguida estamos de vuelta.